Bienvenidos a este nuevo capítulo de Expertos en BNI Abundancia. Y hoy día tengo el agrado de presentar a Daniel Sangüesa. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Todo bien por acá, Sebastián, ¿cómo estás tú? Todo bien, Daniel. Bueno, Daniel, entremos de fondo. Cuéntanos de tu empresa, a qué te dedicas, dan un contexto sobre tus negocios. Perfecto. A ver, estimado, mire, yo partí hace ya 9 años con Nodos B2B, y partimos precisamente porque nos encontramos con un gran problema, y era que en ese tiempo yo trabajaba en una empresa de innovación, y la innovación era muy difícil encontrar a un potencial cliente, era difícil llegar al cliente con el que queríamos conversar porque la innovación básicamente en las empresas no existía. Entonces, como no Ok, existía, no había nadie con quien conversar. Eh, y eso nos llevó a diseñar un proceso, una suerte de metodología que nos permitía contactar con distintas áreas de las distintas empresas a las que queríamos llegar, y que a través de este proceso ir llegando a un tomador de decisión. Esto ok. empezó a funcionar y en la medida que fue funcionando nos fueron llamando otras empresas, nos fueron contratando otras empresas, y eso nos llevó a formar nodos B2B. Buenísimo. Y me dijiste hace 9 años. ¿Ha cambiado el tema de la prospección de hace 9 años a la fecha? Hace 9 años tampoco existía el concepto de prospección casi. Por eso te pregunto. Sí, en general cuando yo partí era algo como mucha gente nos felicitaba por esta gran idea. Hoy en día es algo súper masificado la prospección. Tenemos mucha competencia, de hecho hay clientes que nos han copiado no el modelo en sí, no el proceso en sí, pero sí el concepto, sí la idea. ¿Ya? Nosotros ocupamos, por ejemplo, un cuestionario para levantar la información de nuestros clientes, y cuando nos copiaron empezaron a ocupar exactamente el mismo cuestionario. Ha cambiado harto, el mercado ha cambiado mucho. Cuando yo partí con esto veníamos justo después de la subprime y generalmente después de una gran crisis como ahora, viene un periodo donde hay una ola fuerte que levanta muchos negocios, que acelera mucho las cosas. Después de caer muy fuerte, uno generalmente empieza a crecer. Entonces yo me tomé toda la ola de cuanto venía todo lo bueno, digamos, y eso nos permitió crecer como empresa. Pero al tiempo ya empezamos a caer en estas crisis, sobre todo bueno, después de la pandemia, y eso ha hecho que ha sido diametralmente distinto. El mercado ha cambiado mucho. La gente hace 9 años atrás, tú fácilmente podías encontrar un tipo varios años en el mismo puesto, una persona varios años como gerente, por ejemplo, de marketing de una empresa. Y hoy día eso casi no pasa. Un par de meses, incluso un par de años con suerte, y el tipo ya se cambió, ha estado en una, dos, tres empresas, con cargos más jóvenes. El tipo ya se fue a viajar por el mundo. La pandemia lo frenó un poquito, pero hoy en día los cambios son constantes y muy rápidos. Buenísimo. Oye, y entrando bien en detalle, la prospección de tuya, la diferencia, lo hemos hablado un par de veces, tú sales a buscar gente. Yo Uh -huh, hago lo posible para que la gente llegue a mí, en el fondo, uh de -huh, atracción versus ir a buscar. uh -huh. Eh, Principalmente, ¿dónde buscas? Eso es lo interesante, porque mucha gente quizás te llega a decir, ya, pero ¿cómo voy a llegar a la gente que busca mi negocio? Exacto. Ahí ocurren varias cosas. Uno es todo el tiempo que llevamos. Como te digo, hacer prospección antes era mucho más fácil, ¿Mm? cuando yo partí. Eh, entonces yo ya llevo 9 años construyendo una base de datos que gran parte de mi equipo se dedica a gestionar de forma constante. O sea, ellos se dedican a estar haciendo estos cambios. Y el tipo que se cambió, la persona que se cambió de empresa, poner el cargo nuevo, es seguir buscando contactos de forma permanente. Y eso hoy día nos permite tener aproximadamente entre 70 y 75 mil contactos. Siempre hay un margen de error donde estamos en proceso de actualización, frescos, nuevos, que uno puede, dependiendo de cada uno de nuestros clientes, hoy día trabajamos con aproximadamente 30 empresas distintas, uno puede ir a buscar y decir, ok, si mi cliente quiere hablar con gerentes de marketing de empresas medianas, que cumplan con A, B o C características, yo buceo, mi equipo en realidad bucea en estas bases de datos, logra levantar esos contactos y con esos partimos, pero es un proceso que está en constante actualización. Eh, Buenísimo.
esa es una de las principales cosas. Muchos contactos vienen de LinkedIn, muchos contactos vienen de... el modelo nuestro está diseñado y pensado para que las distintas personas que vamos contactando nos deriven o nos referencien a otras personas dentro de las empresas. Por este tema Perfecto. que como partimos, que era la lógica de, bueno, yo no sé con quién tengo que hablar, entonces, ¿cómo hago para llegar a la persona con la que tengo que hablar? Entonces, todo el proceso está pensado desde esa perspectiva. Te voy a hacer una pregunta muy, muy personal, pero muy, muy directa. En LinkedIn hay mucha gente haciendo algo similar y de repente llega a ser hasta molestoso ese que te agrega y automáticamente te manda un mensaje y decir, llega a ser hasta absurdo a veces que te ofrecen servicios, a mí me pasa, servicios de marketing y no leen ni siquiera a quién se Básico. lo están mandando. Y es como, hola, te vengo a ofrecer nuestro servicio de marketing digital y sé que tu agencia de marketing digital viene tan automatizado el proceso que no Sí. leen, yo creo. ¿Y qué opináis de eso, Bueno, a mí no me gusta. O sea, siempre vas a tener un porcentaje. Mira, yo me he topado con muchas empresas en el último tiempo que te ofrecen, te voy a generar eh, 60 reuniones en un mes. ¿Ya? Ok, puede que te genere 60 reuniones en un mes, pero tiene todos estos vicios. Tiene vicios de que se queman los procesos, de que hay muchas veces contactos que en realidad a ti no te sirven como empresa. Entonces, para mí tiene que ser una mezcla entre la automatización, que es necesaria porque no puede llegar a tantas empresas en poco tiempo, si no se automatiza una parte del proceso, y lo humano. O sea, uno de los puntos fundamentales para nosotros es que hasta que no exista una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente para hacer lo que hacemos nosotros, tiene que haber un factor humano detrás. Esto no quita que siempre hay un porcentaje o un margen de error, porque, por ejemplo, lo mismo que te comentaba, quiero contactar a la gerente de operaciones de una empresa y resulta que ella se cambió y ahora es consultora, y yo soy consultor. Y yo no alcancé a hacer el switch entre que ella se cambió y probablemente me va a contestar, oye, estoy haciendo lo mismo. Perfecto, sorry, en el cambio no lo noté, ¿cachai? Pero siempre hay que incluir el factor humano. Muchas veces nos ha tocado a nosotros que desde el mensaje que se manda hasta la respuesta tipo, me pasó hoy, antes de ayer creo, que yo le contesté a una persona, me pasó exactamente lo mismo que tú, oye, ofrezco el servicio de prospección, viejo, yo hago prospección, y me contestó de vuelta, bueno, dime cuándo nos juntamos, viejo, te estoy diciendo que hago lo mismo que tú, lo que tú me estás ofreciendo hacer. Entonces, el tipo ni siquiera razonó mi respuesta, probablemente tienen algo de eso automatizado, y me contestó lo mismo, entonces fue como, viejo, leíste mi mensaje, en serio, no perdamos tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con cómo también se hace este tema. Siempre yo le digo, bueno, a mis clientes, y cuando dentro de BBI conversamos este tema con otros socios que están partiendo muchas veces en sus negocios, hay que tener mucho cuidado de que el animal corporativo, la persona que además de ser persona es ejecutivo, es distinto a cuando uno le vende a una persona natural. O sea, a mí como, no sé, padre de familia, me ofrecen un videojuego para mi hija, por darte un ejemplo. Yo soy una persona distinta cuando compro eso a cuando yo como empresa estoy comprando algo. Mi mente funciona de una forma distinta, tengo una doble conexión, por decirlo de una forma, me importa mi pega a mí como persona y además me importo yo como persona, mi familia. Entonces siempre un ejecutivo está lidiando con otras cosas y cuando uno piensa el mensaje, piensa el proceso, piensa toda la interacción con esta persona. Yo soy periodista, por lo tanto mi tema siempre son las comunicaciones. Cuando uno piensa o diseña este proceso de interacción y de comunicación con cualquier persona a través de cualquier medio, sea LinkedIn, correo, teléfono, lo que sea, tiene que estar pensando en esta dualidad, tiene que estar pensando que es una persona que está preocupada por su pega y que al mismo tiempo está preocupada de él como persona. ¿Cachai? Claro. Cuando uno combina esos dos mundos es cuando uno empieza a tener resultados. Oye, ¿y la venta más rápida que te ha tocado? ¿En cuánto tiempo? Un día, Un día. un día. Buenísimo. Lo que, lo que pasa es que ahí se congenian dos cosas. Yo tengo harta experiencia en venta, después de que partí en temas de innovación, me dediqué harto tiempo a vender. Vender innovación en ese tiempo era como vender humo, porque no había una metodología, no había un proceso, o sea, existían señas, existían figuras, pero en general uno vendía algo que no era tangible. ¿Cachai? Claro.
Y eso me entrenó mucho en los procesos de venta. Además tuve programas de radio y eso también me ayudó a aprender a vender. ¿Ya? Desde chico probablemente que estoy vendiendo. Y eso me ha llevado a entender que, bueno, hay factores fundamentales en el proceso de venta. Uno es el generar confianza. Eh, Exacto. y dos es no prometer más allá de lo que uno es capaz de cumplir. Y eso me ha hecho que en algunos casos lograr vender productos o servicios y tiene mucha correlación con el, con el ticket de compra. O sea, obviamente si un ticket de compra es gigante, la decisión es mucho más compleja y ahí te puedes demorar hasta años en cerrar un negocio. Pero mi empresa evolucionó desde la prospección a también ayudar a algunos de nuestros clientes a vender. Buenísimo. Y en el vender ahí, bueno, nosotros pasamos a ser parte de sus áreas comerciales y ahí efectivamente somos capaces de cerrar bastante rápido. Los últimos, no sé si los últimos 3 años cuentan porque han sido muy raros, locos, entre la pandemia, estallido social, guerra en Rusia, inflación, etcétera. Pero sí hemos sido capaces de tener muy buenos resultados. Oye, buenísimo. A nosotros, no sé si te ha pasado, pero sobre todo en los últimos días del año, siempre entre Navidad y Año Nuevo, por ahí, Uh -huh. siempre pasan esas cosas que hay empresas, uno que otro año me ha pasado lo mismo. Es como, me tengo que gastar el presupuesto que me queda del año. Ah, sí. Te ha pasado, ¿cierto? Sí, Y esas ventas son las más rápidas, porque es como, cotízame, porfa, factúrame de una ya y nos vamos. O sea, exacto. Sí. entonces, esos son tips así como que yo creo que es clave. Entre esas semanas que la mayoría se va de vacaciones, que siempre pasa, ¿qué opináis tú? Yo creo que ahí pasan las ventas más raras del mundo. ¿Sí? Sí, sí. Y de hecho es algo que uno puede forzar. Y son cosas que nosotros con los años hemos ido aprendiendo también. Por ejemplo, las áreas de marketing Sí, son muy buenas para comprar a fin de año. Y sí, probablemente de ahí también viene tu experiencia. ¿Cachai? Son muy buenas para exactamente. comprar entre septiembre y marzo. Son intensivas en compra. Y al revés, las áreas de operaciones, finanzas, recursos humanos, todo lo que es back office, es muy bueno para comprar entre marzo y agosto. Ok, ¿Cachai? buen tips. Entonces, uno lo que puede hacer es acelerar precisamente esos procesos porque uno sabe cuándo se gastan las lucas. Claro. Entonces, claro, en el caso de marketing, uno les dice, oye viejo, el próximo año la tarifa cambia. Entonces, aprovecha, ¿cachai? Es como el ofertón de fin de año. Sí, pues y ahí siempre pasa eso. O sea, yo con eso, cuando trabajamos con una empresa que también es TVNI, que se llama Just for You, que es de otro grupo, y ahí jugamos caleta con el concepto de fin de año. En marzo van a cambiar las tarifas, entonces aprovecha a comprar entre diciembre y febrero, porque si no, después viene el cambio con la inflación, y este año que la inflación es casi un 13%, pesa. Entonces ahí los Claro, clientes se aceleran y empiezan a comprar. claro. Y este año pasó también el tema del IVA. O sea, en el caso Claro, hubieron empresas de salud, empresas de colegio, universidades, que era como, ¿me podías hacer la factura ahora al tiro ya? Y claro, hasta el sí. 31 por favor, para que no evitemos el IVA del próximo año. No, sí, fue una locura que había que aprovechar. Y me extrañó que varias empresas no lo vieran. O sea, creo que hay que ser muy estratégico en ese proceso de venta, ¿cierto? Muy, muy estratégico. Oye, y más a la interna, ¿cuántos son en tu equipo? Cuéntanos un poco, porque hablas del equipo, todo. Hoy en día somos 6 personas. ¿Ya? La mitad se dedica a gestionar bases de datos, que es una de las grandes pegas, y la otra mitad se dedica a eh, contactar empresas, responder correos, hacer seguimiento. Yo te diría que generalmente en este proceso cuando uno mira el proceso, hay 3 factores que son fundamentales. Primero, la base de datos, o sea, los contactos, que los contactos sean buenos. La típica de clientes que llegan a nosotros después de haber vivido procesos parecidos a lo que somos nosotros, eh, es que, no sé, pues compraron base de datos o trabajaron con otra empresa que tiene una base de datos y la hace pedazo y efectivamente consiguen muchos resultados rápido, pero duran poco. ¿Sí? Claro. O las bases de datos están muy mal, entonces terminan cayendo en spam porque empiezan a dar señales de que no es un proceso sano. Mm.
Entonces, uno es la base de datos, segundo es el mensaje, que era lo que te decía, que este tema que tiene que ser humano, que tiene que estar conectado con la persona a la que le vaya a escribir. Y el tercer factor es el seguimiento. O sea, es súper importante el seguimiento de cualquier proceso de venta y en un proceso de prospección aún más. ¿Por qué? Porque en general las oportunidades no están necesariamente en el proceso para quien tiene la mejor oferta, sino que están para el que es más constante. O sea, Claro. muchas veces la gente compra porque te tiene cerca y pasa lo que acabas de comentar tú. Es fin de año, tengo que gastar un presupuesto. ¿Quién es el tipo que me está Una hablando locura. del tema X donde necesito? A ese lo contrato. Aunque sea más caro muchas veces, aunque muchas veces se cae el proceso porque ni siquiera es el mejor, pero como está ahí y hay que gastarse las lucas, lo contrato. Es una locura el fin de año. Yo lo llamo siempre el último premio antes de Año Nuevo, que aparecen, tenéis que estar presente, presente, presente. Oye, en términos de recomendaciones para este 2023, porque algunos dicen, muchos, por decir la mayoría, va a ser un año difícil. En tu caso dices, no, yo no lo veo tan difícil, se ha movido harto. eh, pero depende del rubro. ¿Qué rubros están difíciles y qué rubros hoy día están disfrutando así como... Mira, esto es como, tiene mucho que ver, bueno, y ahí me salto a los siguientes temas. Eh, Cuando uno habla de prospección, son tres los factores principales. El primero es el proceso, que es lo que hablamos recién. O sea, la base de datos, el mensaje, la gestión. Pero cuando uno junta el proceso, hay otros dos factores que son fundamentales. Primero, tu diferenciación, o sea, qué tan diferente eres Claro, tú de tu competencia. Y ahí está muy ligado a que hay empresas que evidentemente se diferencian mucho más de otras y eso les permite obtener mejores negocios. ¿Ya? Y ahí muchas veces la recomendación de nosotros hacia nuestros clientes es aumentar su oferta, diseñar productos que les permitan entrar a una empresa. Y aquí hay algo clave, vender es un proceso muy caro. Siempre conseguir un cliente nuevo es mucho más caro que revenderle a un cliente que uno ya tiene. claro. Entonces, como uno sabe que vender es un proceso caro, la estrategia es ojalá lograr entrar a un cliente con un producto o con un paquete de productos que sea lo más barato y lo más simple de digerir posible, porque si yo le pongo demasiadas trabas a mi cliente, demasiadas complejidades para contratarme, lo más probable es que termine contratando a alguien más que sí simplifique eso. Entonces eso tiene mucho que ver con tu propuesta de valor. Y la otra parte es el contexto, que es lo que nos lleva pegando a nosotros y a todo el mundo los últimos 3 4 años, porque el contexto ha estado duro, el contexto ha estado difícil. ¿Qué visión tenemos nosotros respecto a ese tema? Como digo, trabajo con 30 empresas y este enero ha sido mejor que el enero del año pasado. Eso a nosotros ya nos indica, ya nos entrega ciertas luces. Y obviamente ahí uno ya entra en el proceso de que al final las empresas, si uno fuerza un poco el tema, son como una casa. Uno nunca va a dejar de comprar papel confort o comida, pero a lo mejor el viaje que estabas pensando en pegarte a Nueva York o al Caribe, no lo vaya a gastar. Entonces, para los consultores está difícil, porque los consultores son vistos como un servicio boutique muy caro. Uno paga la experiencia al final de personas que tienen muchos años en el mercado, que suelen hacer procesos muy disruptivos, que pueden cambiar el futuro de una empresa, pero como este año es difícil y los años anteriores han sido difíciles, no voy a gastar en eso. Porque claro, uno en un viaje puede cambiarse la vida y abrirse la mente y cambiar todo tu futuro, pero no vaya a gastar en el viaje si es que estuviste complicado y seguís complicado. Claro. Pero otros productos o servicios que son más de necesidad directa, como el tuyo, por ejemplo. Ujú. Es algo que uno, igual te va a topar con clientes que dicen, no, voy a dejar de gastar en marketing porque no estoy ganando lo suficiente, lo cual es dispararse en la cabeza, básicamente. Pero en general, uno sabe que no puede dejar de gastar en marketing. Uno sabe que tiene que estar visible para sus clientes. El mío igual, o sea, yo generalmente en periodos críticos me siguen contratando. Es más difícil hacer mi pega, tengo más crítica por parte de mis clientes, porque muchas veces piensan, y a ti te debe pasar lo mismo, que esto es magia. Entonces uno hace ciertas cosas y las cosas funcionan porque sí.
Y en realidad es pura gestión al final, puede estar ahí y cuando ellos lo hacen por sí mismos se dan cuenta que mucho de esto y del éxito y de cuando funciona es gestión. Es estar ahí, es presionar, es seguir, es avanzar, es no parar básicamente. Y ahí logran esos Exactamente. resultados. No, y es buenísimo. Y en esa gestión he aprendido en el tiempo que hay plazos, hay temas puntuales. Por ejemplo, en mi caso, te doy un tip. Eh, Desde que llegue un lead, ojalá dejarlo agendado inmediatamente. Por eso también implementamos la Exacto. automatización. Eh, ya no es, antes era un formulario que llegaba y el usuario tenía que esperar para agendar una reunión. Ahora, dentro de ese proceso, lo que hicimos fue agéndate de una. Ya no nos demos vuelta en eso. Ok. Y, y en ese agendamiento, entre que tengo la reunión y no dejar pasar más allá de 48 horas, o sea, ojalá te mande la propuesta hoy día mismo, te mande la propuesta más tardar mañana, pero ya esto ya se empieza a enfriar en los días siguientes. Y la parte más importante viene siendo, una vez que le presentaste la propuesta, eh, el punto en el que ¿cuánto tiempo dejas pasar para hacer seguimiento? Y ahí quizás podemos concordar o podemos tener mucha diferencia. Yo soy de los que presiona así, onda, mando la propuesta, a las 48 horas te estoy preguntando, oye, ¿ya la viste? Y por WhatsApp, directo, no sé, ahí como Daniel, así como que, oye, ya, Sí. Mira, concordamos y no concordamos, porque ahí nos ya, pasan dos cosas distintas a nosotros. Como a ti te buscan, como tú logras diseñar una estrategia para que te busquen, generalmente tu cliente sabe de cierta forma lo que necesita o lo que quiere buscar, ¿cierto? de cierta Hasta cierto forma. punto, ¿cierto? En mi caso, mi cliente generalmente no sabe. Incluso no tiene Claro. idea a veces de lo que yo le estoy hablando, ¿cachai? Y eso hace que se comporte como el chico guapo del gimnasio, ¿cachai? El tipo que se sabe mino y que todos lo van a buscar y que está ahí para eso. Entonces, por ejemplo, yo he tratado de implementar automatización en temas de agendamiento y es Mm, imposible. El tipo mm, quiere que tú lo busques, ¿cachai? Y ahí entra de nuevo esta lógica donde está el sujeto, está el sujeto como ejecutivo y el sujeto persona, ¿cachai? Y es una parte que a mis clientes les cuesta mucho entender. Porque, por ejemplo, cuando uno dilata mucho, le dice, no, no puedo tal día, no, no puedo tal día, no, no puedo tal día, y no le da opciones o no cierra rápido la reunión, te dejan de contestar. claro. ¿Cachai? Porque Mm, el tipo se sabe que tú lo estás buscando. Entonces, como tú lo estás buscando, o por ejemplo, me pasa con clientes, sobre todo post pandemia, que no quieren ir a las oficinas del cliente. mm, ¿Cachai? El cliente dice, oye, si queréis cerrar conmigo, ven para acá. Y dicen, no, pero es que para qué, pero es que. Y de repente son negocios importantes, son buenos negocios, pero como ya nos acostumbramos a este tema virtual, les cuesta. ¿Cachai? claro. Entonces, el contacto que yo hago generalmente es un tipo que se sabe atractivo y que como se sabe atractivo, hay ciertas empresas en el mercado, no voy a decir nombres, pero que si tú no les, que cuando tú les pedís una reunión, ellos te mandan la cita, ¿no? Ellos te mandan la cita. Y si Mm. tú llegáis a cancelar esa cita, no te contestan nunca más. Ni siquiera te preguntan cuál es tu disponibilidad, nada. O sea, ellos arbitrariamente te dicen ya, mañana a tal hora. Si tú no llegáis o simplemente no rechazaste la cita, no te vuelven a contestar nunca. Es una Eh, locura. Sobre todo Ya, empresas grandes. sí. Y ahí, en temas de seguimiento, post eso, igual. O sea, somos súper insistentes. También le recomendamos a nuestros clientes ser súper insistentes. Nosotros operamos generalmente en una lógica 1-3-1, ¿cachai? Me junto, al día siguiente estoy insistiendo, si no me contestaron a los 3 días, hábiles generalmente. Si no me contestaron a la semana, si no me contestaron a las 3 semanas, si no me contestaron al mes, ¿cachai? Y así. Entonces siempre es 1, dejáis pasar, 3, dejáis pasar, 1. Es una locura. Pero claro, esa es nuestra lógica y generalmente tiene que ver con esto, con el tema que te comentaba antes, de que si no estás ahí, va a llegar otro. Buenísimo. Oye, y en la entrada ahora, pensando principalmente en los que no conocían tan el detalle tu negocio, cómo lo haces, eh,
¿cuál es el proceso en el fondo en el que tú te involucras con el negocio? Porque claro, hay un proceso inicial en que tú tienes que conocer qué tipo de cliente, por ejemplo, si fuera yo, qué tipo de cliente necesito, a qué precio, qué valor vendo. Me imagino que las 30 empresas que tú tienes hoy día, sabes perfectamente qué es lo que venden, qué es lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Llegaste a un punto en que prácticamente eres de esa empresa. O sea, Sí, no. ¿ya? Cuando se trata de prospectar, en realidad, y es algo que también le cuesta entender a algunos de mis clientes, sobre todo cuando estamos partiendo, en realidad lo que tú necesitas saber, me imagino que tú hayas escuchado hablar del Golden Circle de Simon Sinek, Sí. es el por qué. ¿Cachai? ¿Por qué tus clientes te contratan? ¿Qué es lo que los moviliza? Eh, y esa es la clave, porque la prospección es un proceso muy superficial. ¿Cachai? Es un proceso muy de conectar con el otro. Es un proceso rápido, es lo más cercano a un flirteo en un bar. Entonces yo en ese proceso necesariamente no necesito entender mucho de cómo actúa o de cómo procesa los temas mi cliente. ¿Ya? Por ejemplo, si es construcción, los tipos de materiales que ocupa, no es tan relevante. Sí, con el tiempo cada vez me voy interiorizando más de su negocio, porque como además operamos, nosotros no llamamos por teléfono, una de las cosas que decidimos no hacer, porque se caían negocios cuando uno lo hacía. Sí. Porque muchas veces te hacen preguntas estratégicas que requieren conocer muy bien el negocio, y si no tenía a la persona al lado, podía embarrarla y echar por debajo un negocio importante. Entonces lo que hacemos es siempre dar ese delay para yo poder preguntarle a mi cliente cuando hay preguntas que son técnicas, pues, o que son estratégicas, o que me quieren negociar un precio. Ahora es distinto cuando yo vendo. Cuando yo vendo, efectivamente tengo que haber pasado por este servicio militar, entre comillas, de haber sido el prospector de mi cliente. Y cuando ya me meto en la venta, conozco el negocio al revés y el derecho, necesito entender todo, tener un margen para negociar, por ejemplo, porque a mí me llaman y yo cierro ahí. Entonces, o yo Perfecto. llamo y cierro ahí, en la llamada telefónica, en la conversación. Tengo que entender muy bien aspectos técnicos muchas veces, porque vendo por empresas que son muy técnicas, que al principio, de hecho, fue uno de mis primeros clientes en esta modalidad, y era la parte que más me daba susto, o sea, porque yo he vendido consultoría, he vendido lo que hago yo, he vendido procesos de innovación, etcétera, pero nunca había vendido algo muy técnico. Aprendí rápido y pude avanzar en esa línea. Lo que creo que sí es imposible tercerizar como venta es la consultoría, porque la Sí. consultoría es un proceso muy técnico, muy de experiencia, más que de entender cómo funciona un equipo. Oye, buenísimo. Es como, a mí me pasa algo, siempre he dicho, la película esta de DiCaprio, cuando te Ujú. enseña el tema de la venta, el véndeme un Ya, lápiz, sí, tenemos es lo sí. clásico, lo clásico. Hay muchas personas que al momento de ver eso no lo entienden, no lo entienden. Y tal cual dices tú, es crear una necesidad, es entender muy bien a quién tienes al frente, ¿ok? Y en el caso, no sé, me imagino que te habrá pasado, tú no llegas ofreciendo lo que vende tu cliente, sino que detectas el dolor que tiene esa persona al frente y dices, Exacto, ¿te falta un lápiz? O sea, o escríbeme, como dice el video, escríbeme esto es que me falta un lápiz. Bueno, aquí te vendo un lápiz. Así exacto. no. Es muy buena esa. Oye, Daniel, lo último, cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo demora un cliente promedio? Sé que los tiempos varían mucho, pero llamándote, diciéndote, oye, ya, me gustaría trabajar contigo, todo. ¿Cuándo llega la primera reunión? ¿Cuándo llega ese primer golazo con el que trabaja contigo? Promedio. En general dentro del primer mes, en la mayoría de los Buenísimo. casos dentro del primer mes, y ahí, bueno, varía ahora. Obviamente han habido hartas excepciones en los últimos años, porque depende del negocio. O sea, hay negocios que están completamente congelados y frenados absolutamente, o que de repente se pegan alzas muy fuertes y después vienen bajas muy fuertes. Nos pasó con todo lo que era logística.
sea, logística fue lejos, mis mejores clientes durante la pandemia fueron los de logística. Vendimos un Ya. montón, cerramos negocios como locos, pero el año pasado, muertos. Oh, Porque fue el péndulo. O sea, venían claro. así y para el otro lado. Consultoría también ha sido uno de los procesos más duros y más complejos. Pero, por ejemplo, veníamos de pandemia con una empresa con la que seguimos trabajando toda la pandemia, con números súper malos, muy difíciles, que hacía eventos corporativos, trade marketing y todo ese tipo de cosas. Y claro, el año pasado fue espectacular. Buenísimo. Se reabrió todo. Entonces sí, ahí tiene mucho que ver el contexto. Lo que te decía de estos tres factores, en la prospección es muy relevante el contexto, el modelo de negocio, el proceso, pero cuando uno pasa a la venta, que eso es algo que también le cuesta entender a las personas que se dedican, que trabajan con nosotros, eh, el poder que tengo yo de poder influir en un cierre, si es que yo no estoy vendiendo, es muy bajo. Porque cuando uno ya logra entrar a una empresa, el vendedor pasa a ser entre un 50 y un 70% de la ecuación. Si en la primera fase de la prospección son un tercio, un tercio y un tercio, que deben ser los mismos tercios que te afectan a ti, o sea, depende de lo que vendamos, depende del contexto, depende de mi proceso, hasta donde sé y las referencias que yo tengo de tu proceso es muy bueno, entonces probablemente ocurre de la forma muy parecida, pero cuando ya entramos al área chica, el vendedor es brutal, súper Así. relevante. Y es al final el que, por temas de seguimiento, por temas de contactabilidad, todo lo que hemos conversado, o sea, que la persona contacta a la persona, porque muchas veces hasta se le olvida hacer el seguimiento y la contactabilidad y el contacto que hay dando vueltas meses, que tiene mucho que ver con el networking también, o sea, es súper relevante saber hacer seguimiento dentro de modelos de networking, dentro de modelos de venta, y lograr llegar a un punto de entendimiento o de negociación con la otra persona. Porque ahí lo más clave y lo más relevante es la confianza. O sea, si un Claro. tipo no confía en ti, no te va a No, contratar más. está ahí frito ahí. En el fondo es muy difícil, sí. Eso es claro. En el tema de la venta no te compró porque estaba caro, sino porque no confió en ti. Exacto. No le generaste la confianza en eso. Oye, muy buen capítulo, Daniel, de verdad. Muy buen Muchas gracias, capítulo. ¿no? ¿Algo querías decir? Sí, te iba a decir que junto con la confianza es que uno, y ahí es muy importante, ojalá revisen algunos de los capítulos que tenemos sobre ventas y entrenamiento en ventas, porque yo me topo con mucho tomador de pedido. Y el tomador de pedido no es un buen vendedor. O sea, el tipo que está esperando sentado a que el cierre ocurra por sí solo, pierde muchísima oportunidad. Y me ha tocado con muchos clientes que de repente cambian al vendedor y tenía ahí un vendedor súper proactivo, focalizado, orientado al resultado y te llega un tomador de pedido y el proceso se va a la espalda. O sea, todo se Ah, cae perdón. en el vendedor. Exactamente. Oye, Daniel, de verdad, muchas gracias. Ya Gracias. la última pregunta. ¿A quién te Dale. gustaría ver en el siguiente capítulo del grupo? A mí me gustaría ver mucho nada que ver con lo que hacemos nosotros, a Gloria González. Que es Buenísimo. una kinesióloga, que ahí, bueno, yo le debo también la salud de mi señora, así que yo tengo una conexión súper fuerte con ella y con el trabajo que hizo, porque a nosotros nos salvó la vida, así que estamos súper conectados con ella. Oye, buenísimo. Segunda vez que la recomiendan, así que nos vamos a ir a grabar con ella un capítulo. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel. El nombre de tu página, nodosb2b.cl. Nodop2b.com. .com. Perfecto, lo vamos a dejar ahí en la descripción del podcast y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, don Sebastián, que esté muy bien. Un Hasta luego. abrazo, que estés súper, cuídate. Chao. Igual.